Vamos en 3, 2, 1. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina y estamos nuevamente en un nuevo programa de estos ya recurrentes programas de los días viernes a las 3 y estamos en el mes del Alzheimer. Queremos seguir esta continuación de temas. Este miércoles pasado estuvimos hablando sobre el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y hoy día queremos conversar sobre esta pregunta abierta: ¿qué hago ahora que sé que mi familiar tiene Alzheimer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y nos están acompañando grandes invitados y invitadas. Quiero saludar a Nidia Orellana, ella es contadora y también cuidadora, miembro de la corporación, de la familia de la Corporación Alzheimer Chile. ¿Cómo estás, Nidia? ¿Todo bien? Bien, gracias. Y bueno, te mandamos saludos y saludos también a la señora Ana. Saludar al doctor Miguel Raurich, él es médico de la Universidad de Chile y también es nuestro médico de acá de la corporación. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Todo bastante bien, sí. Aquí listo para soltar el rollo y Gracias, doctor, escuchar, ¿eh? sí, gracias por aceptar la invitación de estar hoy día con nosotros en este tema súper importante que es esta pregunta abierta. Y también nos acompaña Loreto Olavarría, ella es neuropsicóloga de la Universidad de Chile. Loreto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Veo que estás en la clínica, ¿no? O sea, en tu consulta, ¿verdad? Estoy en la unidad de memoria. Ya. Sí. Vamos a estar hablando sobre eso y les damos las gracias porque probablemente también este horario en sus labores cotidianas. Pero antes de partir, lo conversamos con Patricia y creemos que es importante mencionar esto. Bueno, hoy día es 11 de septiembre y ya que el Alzheimer implica la pérdida de la memoria, no queremos como corporación quedarnos fuera de recordar este día, recordar a los que no están a 47 años del golpe militar, en donde muchos y muchas perdieron su vida. Hoy es el momento de decir nunca más. Se tiene que imponer el nunca más. Somos una corporación que fortalecemos la memoria y la memoria de lo que se vivió en Chile tiene que mantenerse para que nunca más en Chile los derechos humanos sean vulnerados. Quisimos mencionarlo antes de partir porque hoy día justo tocó el programa 11 y es importante también decirlo. Y para partir, quiero partir contigo, Nidia, con esta pregunta abierta de ¿qué hago ahora? Que sé que mi familiar tiene Alzheimer, pero preguntarte cómo fue tu caso, que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia. Tuvimos a Marcelo Torres, también nuestro amigo, con un programa nos contó un poco sobre esto, pero preguntarte a ti, después del diagnóstico de tu mamá, de la señora Ana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué le pasó a tu familia? ¿Cómo fueron cambiando ciertas cosas que hiciste y cómo fue el proceso para que también podamos ir comentando esa experiencia que probablemente también represente a muchos y a muchas que nos están viendo? Gracias. Sí, mira, el diagnóstico no fue claro al principio. Ella se atendía con una geriatra de fuera de la corporación. Yo no conocía la corporación. Y el primer diagnóstico fue un deterioro cognitivo. Yeah. Entonces uno se queda con eso, uno como no sabe, no pregunta más. Y habían, claro, esos fallos de memoria, pero hubo un hecho que a mí me llevó como a un día, una vez que fuimos de vacaciones y llegamos al lugar y mi mamá se puso a llorar porque creía que no íbamos a volver a la casa, que yo no le dije que no íbamos a quedar ahí, y yo dije, no, esto es raro, dije, mi mamá no está bien, dije. Y estaba medicándose, lo que me dijo la doctora en ese minuto, que era un remedio para que no tenía Alzheimer. Entonces uno se queda, es como raro, yo dije, pero esto es Alzheimer. Y me puse a buscar en internet, eso fue como en abril del año pasado, y ahí encontré la corporación. Pero entre tanto, yo no fui a la corporación, sino que solo busqué información porque el episodio pasó. Pero después, con el tiempo, fueron agregándose otros hechos que también a uno, ahí en el proceso uno como que tiene bajones porque dice, no, esto no está bien. Hasta que llegué a la corporación, me costó a mí primero, o sea, lo hice por mí, busqué ayuda con el grupo de apoyo y ya después llegué a que la viera el neurólogo. Efectivamente le hicieron la evaluación. Mi mamá, ella era muy depresiva, muy depresiva. Entonces lo primero fue tratarle la depresión. Y si con eso no había una mejoría, ahí quería decir que había un Alzheimer.
Efectivamente, el tratamiento dio resultado, mejoró el ánimo, pero sus problemas siguieron. Y ahí fue cuando uno, como ya yo también cuando vi estos episodios, empecé a ver en YouTube, fui a charlas, me acuerdo que justo se dio una charla en la clínica alemana y fui. Y ahí como que uno empieza a aprender un poco más y se atreve a preguntar, porque a veces uno no, como lo niega. Bueno, yo justifiqué muchas cosas, no, que a lo mejor no me puso atención cuando yo le dije que, no sé, que si yo iba a llegar más tarde y yo le dije en la mañana, y ella no se acordaba, y súper angustiada que porque yo no había llegado a la hora. Entonces, no, que a lo mejor estaba distraída cuando yo le dije. Entonces, uno lo niega al principio. Eso es como lo más difícil de aceptarlo. Y por lo mismo a lo mejor uno no hace las preguntas necesarias, por no saber. El proceso, yo creo que el proceso todavía sigue. O sea, no es que como haya sido el proceso, uno pasa, en algún minuto se habló, es como un duelo. Esto es un duelo que uno pierde a la persona, y pasa uno de la negación, de repente uno lo acepta, se hace más fácil cuando uno está aceptándolo, pasa la pena, después vuelve a la negación cuando pasan episodios extraños. A mi familia, ¿qué le pasó? Bueno, la familia, yo cuando contaba siempre dije que estaba bien, no, que tiene un deterioro cognitivo, pero también volviendo a la parte de la negación, hasta que en febrero de este año fuimos de visita donde una prima, que ellos sí saben de la enfermedad porque un tío tiene Alzheimer hace bastantes años, y ellos como convivimos esos días, se dieron cuenta también de mi mamá, y hubo cosas que ahí me dijeron, la hija de mi prima, que es mi sobrina, ¿no será que usted lo está negando? Y ahí fue como que me sacó la venda de los ojos y claro, yo estaba negando la enfermedad. Oye, Nidia. Y hace poco, sí. Sí, no, eso que tú dices, disculpa que te interrumpa, eso de la negación, es porque tú no quieres como dejar, o que sentías que no querías dejar, porque hay un proceso donde tú lo que decías, la negación, esto del duelo, pero también tiene que ver con la familia. O sea, la familia también es importante a la hora de esta red de apoyo para poder entenderlo. Y cuéntanos un poco sobre eso, porque escuchamos, me acuerdo, el caso de Marcelo, que nos decía que estaba bastante solo. El caso tuyo, si bien es cierto, también estás sola con tu madre, pero qué importante fue también esta red de saber, desde afuera, un consejo, también esta red de saber que uno cuenta con un apoyo, con alguien. Claro. Mira, en la corporación cuando llegué, como ahí me acogieron súper bien, yo llegué justo en los días previos al estallido social. O sea, me di toda esa vuelta desde abril que yo noté algo raro en mi mamá y llegué como en septiembre. Entonces pasaron hartos meses en que como que me decidí a ir. Ahí uno nota que lo entienden, porque la familia que no lo ha vivido, claro, cuando llaman a mi mamá, dicen, hola, ¿cómo está? Mi mamá, bien, ¿y usted? Pero a veces mi mamá no tiene idea con quién está hablando. Entonces la familia al otro lado, pero yo vi a la tía súper bien. Y no es así, porque no está bien. Y eso lo ve uno. Entonces la familia, como no se da cuenta, a veces lo deja solo a uno, porque no saben en dónde uno está parado, pues si lo está viviendo uno. Y hay poca empatía en general, hay muy poca empatía en el tema, porque a veces uno quiere contar cómo está, y no sé, pues te salen con que, no sé, oiga, todos tenemos problemas. Entonces ya uno ya no se atreve a contar o a pedir ayuda, porque como todos tienen problemas, todos están ocupados, a veces un programa de televisión es más importante que hablar con el familiar. Entonces, ahí uno como que no aprende también a saber con quién cuenta y con quién no, porque el que no lo entiende no ayuda, al contrario. Gracias, Nidia. Gracias porque ese testimonio probablemente representa a muchos y a muchas. Yo estaba aprovechando de ver los comentarios, hay mucha gente, hay muchos mensajes, hay mucha gente conectada, un tema que realmente identifica mucho. Y quiero preguntarle, doctor,
¿cómo se le da el diagnóstico a la persona que tiene Alzheimer? Lo conversamos un poco previo al programa, esto de la autonomía de la persona de saber, de la persona que tiene Alzheimer, de saber que lo tiene, como primera cosa, cómo se le da el diagnóstico a esa persona, y también cómo se le comunica a la familia. ¿Cuáles son las preguntas también que más frecuentemente le hacen a usted cuando va alguien, se hace el examen, usted le comunica que tiene demencia tipo Alzheimer? ¿Cuáles son las preguntas que le hacen y qué sugerencia también les podría dar usted a la gente que nos está mirando? Porque hay mucha gente que tampoco ha dado el paso de hacerse el examen o de llevar a mi familiar a hacerse el examen. Muchos tienen sospechas, conversamos un poquito sobre eso el miércoles, pero me gustaría preguntarle, doctor, sobre cómo vive la experiencia usted en el día a día sobre el diagnóstico y cómo comunicárselo a la familia y al paciente. Está en silencio. Ahora sí, doctor, está en silencio. Tiene que activar el micrófono. No, todavía no. En el lado izquierdo, doctor, abajo aparece... Ahí sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Nada, me conmovió un poquito el testimonio de Nidia, ¿ya? Lo vi reflejado ahí en tus ojos, y me imagino que es el gran tema, digamos, claro, justamente es la característica de las demencias en general, ¿eh? Porque a veces hablamos de Alzheimer y claro, el Alzheimer por supuesto, es la principal demencia en términos estadísticos, pero en general hay conceptos de demencia, y la demencia tiene un adjetivo, y el más frecuente es el de Alzheimer, pero hay otros tipos, vasculares, frontotemporales, asociadas al Parkinson, de Pick, etcétera, ¿ya? Lo que pasa es que representa por lo menos el 60% del Alzheimer, y por lo tanto, digamos, es la principal, ¿ya? Junto con la vascular, que en segundo lugar. Y entonces, claro, la gran característica de las demencias, y muy en particular del Alzheimer, es su gradualidad, es decir, que vamos desde una persona, yo puedo tener un Alzheimer, ¿ya? O sea, podría hacerme un diagnóstico preclínico, entre comillas, incluso con lo despistado que soy, no sería descartable que tuviera un Alzheimer, ¿me entiendes? Pero claro, no cantaría, y entonces la gente tiene la idea del Alzheimer de una persona, digamos, que va en silla de ruedas, que no habla, que anda con pañales, que prácticamente tiene una inmovilidad total, y el Alzheimer es un espectro que va desde la normalidad, por decirlo así, ¿ya? De hecho, hay, como tal, existe el concepto de enfermedad preclínica, en que tú bioquímicamente puedes determinar que tienes todos los números para hacer el Alzheimer en un X número de años, ¿ya? Pero sin tener ninguna manifestación clínica, y si hicieras histología ya te encontrarías con determinados datos con determinada información a nivel histológico, ¿no? Y por tanto, y entonces eso, digamos, de cara a lo que decía Nidia, de caer en cuenta de que realmente, porque claro, es variable, además de repente hay días que he dormido súper bien, que he estado súper bien, que parece una lucidez alucinante, y dice, no, yo me estaba pasando película, ¿entiendes? Y además con la depresión, claro, con la depresión, hay trastorno de la atención, entonces, claro, le está dando vuelta ahí, yo qué sé, y el marido murió hace 2 años, que se siente sola, se lava los dientes y no se acuerda si se lo lavó, se toma una pastilla y no se acuerda si la tomó, porque le sigue dando vuelta, y por tanto, mayor complejidad para el diagnóstico. Pero justamente, digamos, lo difícil para todos, y de ahí, digamos, que frecuentemente lleguen un poquito tardíamente respecto a lo que desearíamos, es lo que le ha pasado a Nidia, en el sentido de que se va como dilatando porque no sabes, no conoces, salvo que hayas tenido una experiencia muy próxima, que evidentemente que seas especialista, pero claro, es como, y además, pues eso, hay días y días, ya hay días en que las cosas cantan, y otros que dicen, no, me pasé una película, quizás, no sé, durmió mal, cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se comunica? Bueno, yo creo que es una cuestión así esencialísima, y yo creo que nadie puede tener como diríamos, la varita mágica de decir, digamos, cómo se comunica esto. Yo distinguiría primero una gran variable, que es el estadio de la enfermedad, es decir, la demencia tiene diferentes estadios, y por lo tanto, tú puedes hacer, digamos, el diagnóstico de demencia, cualquiera que tenga un poquito de expertise, no tiene que ser ningún profesional. Tú ves entrando a la persona, cruzas, digamos, 2 palabras, y sabes que está frente a una demencia, ¿ya? Una demencia moderada, para qué decir, en una demencia avanzada,
el diagnóstico está ahí, es evidente. Otra cosa es que determine cuáles son las causas, cuáles son los factores que contribuyen, etcétera, pero la demencia la tienes delante. El tema es, generalmente con las demencias, entonces esa es una cuestión clave. Claro, si hay una demencia avanzada, una demencia moderada avanzada, eso es obvio, y el tema de la comunicación, entonces, claro, probablemente no acaba de entrar en la avanzada, en la severa, por descontado, en la moderada, más que probable, porque simplemente el paciente no está en condiciones de comprender lo que tú puedas comunicar. Y entonces te vas, digamos, a las demencias leves, ¿no? O a las demencias leves, en que después de hacer un poco de screening, de hacer un screening, pues llegas al diagnóstico, más que probable. El diagnóstico al final, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es sobre todo es clínico, ¿ya? Es clínico neuropsicológico, ¿ya? Y entonces, más que nada los exámenes que haces son para descartar cosas, ¿ya? Y por tanto, el diagnóstico, pues, el diagnóstico no requiere de mayores herramientas. Y yo diría que el diagnóstico hay que hacerlo en función de eso. La etapa marca, ¿ya? Es decir, si el estadio es moderado avanzado, no tiene mucho sentido machacar, digamos, al paciente con decir usted tiene un Alzheimer, ¿ya? Y usted se va a ir degradando y usted pues va a terminar así, no tendría ni sentido ni humanidad, ¿ya? Otro caso es en el estadio leve. Y en este caso lo que yo hago, y no lo digo así a título personal, porque no tiene nada que ver con lectura de papers o eso, lo que yo hago. Antiguamente, cuando llegué, estuve mucho tiempo, yo viví mucho tiempo fuera de Chile, digamos, y en Barcelona, y entonces llegué muy, entre comillas, muy europeo, ¿ya? Entonces que las cosas, digamos, tenían que decirse por su nombre, y que enfermedad de Alzheimer es Alzheimer. Yo trabajo también en oncología, digamos, un cáncer es un cáncer, ¿ya? Y que está en el estadio tal, y tiene la metástasis tal, ¿no? Después, digamos, con el tiempo aquí me he dado cuenta también que la cultura es distinta, y me voy en ese sentido con más cuidado, ¿ya? Mucho cuidado, pero lo que no dejo de decir al paciente, hablando de una demencia leve, lo que no dejo de decir es que tiene un deterioro de la memoria, y que ese deterioro de la memoria lo más probable es que sea progresivo, y que la medicina no tiene cura para ello. Eso es lo que transmito, ¿ya? A partir de ahí, esto que suena como, ya, como un machacazo, digamos así, ¿ya? Le digo, a ver, pero, y aquí viene el pero, ¿ya? Esto es una cosa muy gradual, ¿ya? Esto va pasito a pasito, la vida se puede seguir disfrutando durante mucho tiempo, ¿ya? Y nosotros podemos ayudarle, no vamos a detener eso, podemos frenarlo, probablemente podemos enlentecerlo, más que frenarlo, enlentecerlo con algunas medicaciones, y por descontado que hay otras muchas cosas que hacer respecto a otras cuestiones que puedan afectarle. Un paciente con enfermedad de Alzheimer o con demencia como síndrome, no es un paciente que con Alzheimer, es un paciente que tiene una familia, es un paciente que puede tener otras enfermedades, es un paciente que puede tener una depresión, es un paciente que puede tener una serie de conflictos familiares, ¿ya? Es un paciente que puede tener un trastorno del sueño, ¿ya? Y sobre todas esas cuestiones podemos actuar positivamente, o quiero creer que sí, ¿ya? Y entonces, por un lado, digamos, decir, bueno, esto es lo que hay, porque personalmente creo que el paciente tiene derecho no a la etiqueta, pero sí a entender que hay un síndrome, hay un cuadro clínico que tiene unas determinadas características comunes y que es evolutivo gradualmente en el tiempo, ¿ya? Y entonces, eso es lo que hago yo frente al paciente con una demencia leve, ¿ya? ¿Qué hago frente a la familia? Y aquí viene una cuestión que yo, lamentablemente, últimamente no hemos podido practicar. Frente a la familia, por supuesto, el tema es distinto. Frente a la familia, digamos, no solamente, digamos, hablo de demencia, hablo de la etiqueta de demencia, si es vascular, si es Alzheimer, si es de otro tipo, ya menos frecuente, ya. Hablo del estadio de la demencia. El otro día, pues, el doctor Farías hablaba de, bueno, hay muchos estadiajes pero lo más sencillo, digamos,
por supuesto, independientemente de las preclínicas o de los deterioro cognitivo leve que se llama, básicamente es leve, moderada, grave, ¿ya? Leve, moderada, grave, entonces especificas el estadio, ¿ya? Y lo que yo he intentado hacer hasta que se acabó por el tema de la pandemia, la cosa presencial, que yo la he hecho mucho de menos, la verdad, no sé cómo les pasará te pasará a ti, Loreto, sí, pero yo he hecho mucho de menos la cosa presencial, o sea, la información que tengo, la rapidez con que además soy medio tonto con los dedos, a nivel de digitar, etcétera, pero la información que obtengo en el momento, digamos, en que veo las caras, en que veo los gestos, en que si viene más de un familiar, de cómo se relacionan los diferentes familiares, e incluso si los familiares están peleados entre ellos, ¿ya? Y obtienes una información, sobre todo de redes, y eso es impresionante por el hecho, digamos, de verlos actuar. Y frente a la familia, lo que intento siempre es reunir a la familia. Y sobre todo, pensando en una cosa que comenta Nidia. O sea, la enfermedad de Alzheimer, las demencias en general, yo no sé si lo he leído por ahí, pero de alguna manera seguramente lo he agarrado de por ahí, pero siempre pienso en un ecosistema, ¿ya? Está el paciente, está él, los cuidadores principales, está la familia, está el barrio, por decirlo así, los vecinos, ¿vale? Están eventualmente las redes que pueda tener cada cual a nivel, yo qué sé, del tipo que sean, religiosas, deportivas, de grupos de lo que fuera, ¿vale? Y por tanto, en el centro de eso, en el centro está el paciente, pero alrededor hay un cuidador principal, normalmente mujer, ¿ya? Me ha tocado ver varones, ¿ya? Un compromiso del carajo, ¿ya? Pero es más bien la excepción, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es el objetivo mío de reunir a la familia? Sobre todo es uno, ¿ya? Primero, por supuesto, transmitir lo que hay que transmitir a nivel, digamos, a nivel biomédico, funcional, psicológico, cognitivo, contrastar redes, etcétera. Sobre todo es que normalmente viene con la cuidadora principal, normalmente hija, ¿ya? Y lo que me interesa es agarrar a la familia, ¿ya? Y decir, cuidado, que en este caso Nidia se está haciendo cargo de, pero si ustedes no se preocupan de ayudar, igual Nidia, perdona que te mencione a ti en particular, pero tú estás aquí, ¿ya? El paciente, el cuidador principal, la cuidadora principal, quizás en un momento dado va a colapsar porque esto es duro de roer, ¿ya? Y por lo tanto, si ustedes no ayudan, quizás se van a encontrar con un problema peor, que en un momento dado el cuidador principal va a colapsar, más aún, pues, si es adulto mayor, si es la pareja adulto mayor, ¿ya? Va a colapsar y se van a encontrar con ustedes con el tete encima, ¿ya? Entonces, por esas razones, y por razones obviamente, digamos, de que bueno, que entre comillas, para eso está la familia, ¿ya? Lo que trato es de enganchar a la familia, decir, bueno, no, pero es que yo trabajo en la minería en Iquique. Bueno, vale, de acuerdo, bien, vale, tú no podrás estar presente, pero no puedes poner 100 luquitas al mes, digamos, 150 lucas al mes, para que una cuidadora libere a tu hermana, a tu hermana de tal cosa, y tú que estás, ¿me entiendes? Y entonces, si no es presencial o no puedes, digamos, hacer que para vacaciones te la lleves 15 días, hay que conversarlo, a veces eso no es una cosa única, las vacaciones también pueden desequilibrar a personas, pero en definitiva, que todos tengan la sensación, por lo menos por un rato, de que son copartícipes, corresponsables del cuidado de ese adulto mayor, de ese familiar, ¿ya? Y entonces, básicamente, mi función ahí, y por supuesto, ahí se habla, después quizás en otra parte hablamos de qué es lo que podemos transmitir en ese momento, pero lo que me interesa sobre todo es agarrar a la familia y decir, ojo, esta cuestión no es un problema de la cuidadora principal, este es un problema de todos ustedes, ¿ya? Y hagan el favor de ayudar al cuidador principal y de participar en esto, porque si no, el problema puede ser mucho mayor, ¿ya? Y básicamente eso es lo que diría respecto a esta cuestión, así no todo, lo que me has preguntado, pero respecto, digamos, a lo que es la comunicación diagnóstica y sus variables. Qué importante, doctor, lo que nos dice, un potente mensaje, y estaba leyendo algunos testimonios, voy a leer solo algunos para introducir también a nuestros amigos y amigas que están conectados. Dice, gracias por este testimonio, yo tengo un tío y la verdad estoy bastante ausente, nos dice Jessica Guerra. Creo que estaré más presente con mi prima, que debe hacerle mucha falta y ayuda. Conversamos esto de que
se acostumbraba a que no se le dijera siempre a una persona que ya está avanzada en edad, que tiene demencia, y aquí nos cuenta justo un testimonio así Patricia Marcela Sanabria. Tengo mi madre con 12 años de Alzheimer, y al principio no me animé a decirle nunca, se lo diagnosticaron a los 60, con todos los síntomas. Entonces, qué interesante ver cómo probablemente mucha gente nos está viendo y se está sintiendo identificada con lo que estamos conversando, y quiero introducir y invitar a la conversación a Loreto para preguntarte sobre qué pasa a nivel psicológico con las familias y también el cuidador, y en este caso la cuidadora principal. Ya lo decía el doctor, el 85% de las y los cuidadores son mujeres. Cuando hoy día estamos en estos multiroles, teletrabajo, los hijos en teleeducación, cuido a mi mamá que tiene Alzheimer, ¿qué pasa a nivel psicológico en general con la familia y el cuidador principal cuando se le diagnostica Alzheimer? Y más en estos tiempos donde más de algún caso probablemente no está viendo que pudo haber tenido señales de algún deterioro cognitivo en términos de pandemia, y quizás le diagnosticaron en este tiempo la enfermedad de Alzheimer y no hay mucha información y muchas redes de qué se puede hacer. Cuéntanos un poco, Loreto, desde el punto de vista psicológico y principalmente desde el punto de vista de la familia y el cuidador. Hola, bueno, hartas cosas me preguntaste, pero vamos a Sí. tratar de hablar un poco de la mejor manera. Para quienes se vieron uniendo a la transmisión, yo soy psicóloga, soy neuropsicóloga de la Unidad de Memoria del Hospital Salvador, ahí es donde estoy trabajando en este momento. Y un poco, para responder a tu pregunta, en realidad, qué pasa a nivel psicológico con las familias y el cuidador depende mucho de cuánta conciencia tenía la familia respecto de lo que estaba pasando. Hay familias, un poco como lo que contaba Nidia, que a lo mejor están buscando una respuesta hace un rato ya. Entonces, al momento de llegar a consultar, y ese es un primer paso, al decidir consultar por problemas de memoria, normalmente que lo decide la familia es porque ya está pasando algo que es imposible de ignorar, ya no nos podemos hacer los locos. Entonces, el proceso de vivir la enfermedad o de empezar a aceptar comienza antes a veces de llegar a la consulta. Y cuando ese diagnóstico llega, en ocasiones puede ser un alivio. No un alivio por tener la enfermedad, por cierto, sino un alivio porque tienes una respuesta y puedes entonces saber dónde estás parado, desde dónde te empiezas a mover y qué es lo que podrías hacer para el futuro. Pero como bien lo mencionaba Nidia, también es un duelo. Y es un duelo además que no se termina con el diagnóstico. El diagnóstico es el primer duelo, que es el, ok, esto es lo que está pasando y esto es lo que se viene, pero como la enfermedad no es estática y va cambiando en el tiempo y se van agregando síntomas y a veces pasa que hay días peores que otros, entonces el duelo se va repitiendo a lo largo de la enfermedad. No termina tampoco cuando fallece el familiar, pues en el fondo es un proceso que va cambiando y es dinámico, y no solamente tiene que ver con mi relación con el familiar, sino que con mi relación también con los otros, que a veces se daña mucho, cuando en el fondo pasan, que hay dinámicas que empeoran a veces en la familia, cuando hay una persona con demencia, entonces también mi relación con los demás se empieza a ver afectada desde el punto de vista del cuidador, y eso también es otra forma de duelo. Por lo tanto, es una enfermedad que pega duro, no es fácil. Sin embargo, claro, hay cosas que podemos hacer, ¿no? Para estar un poquito mejor. Ahora, yo te diría como que hay dos grandes formas de enfrentar esto. Una primera manera, y esto tiene que ver en el fondo con los estilos de afrontamiento. Hay personas que se centran más bien en un afrontamiento ligado a la emoción, en lo que es lo que me pasa a mí con lo que está pasando. Entonces, hay una natural angustia y luego, me centro más en eso, en qué me está ocurriendo a mí. Mientras que hay otras personas que se centran más bien en la acción o en la resolución de problemas. Donde en realidad trato de hacer algo, porque si es que hay algo que me pasa con la enfermedad, es que sabemos que es una enfermedad que avanza, que no tiene cura, y por lo tanto escapa mi control. Está fuera de mi control el que avance o no avance. Pero cuando me pongo desde una mirada, desde el afrontamiento, desde la acción, entonces retomo un poquito el control, puedo tener un poco de control. ¿Y en qué se refleja esto? ¿Cómo podríamos decir qué tipo de estilo tengo yo? Bueno, buscar información, por ejemplo, el buscar información, tratar de entender un poco más, eso es un afrontamiento más ligado a la acción. Estoy haciendo algo para poder enfrentar esto de mejor manera, ¿ya? Y uno puede deambular, ¿eh? No es que uno esté solamente en una forma de afrontamiento, hay días y días, y a veces hay situaciones y situaciones. También hay una forma de afrontamiento que es el de la evitación, que muchas veces las familias también asumen, no el que asume el cuidado principal, sino los que están alrededor, un poco como que evitan la situación y quieren pensar que está todo bien, y es un estilo más bien evitativo, ¿no? Por cierto, el que uno recomendaría más es el ligado como a la acción, ¿no? O sea, tratar de
buscar ayuda activamente, buscar información para retomar o sentir que tengo algo de control. No controles la enfermedad, pero en algo quizás puedes controlar la situación de lo que está ocurriendo. Eso como una primera cosa. Luego, por supuesto que viene la reorganización de los roles. Los roles cambian, no solamente de la persona que está teniendo demencia, que asumía un rol dentro del sistema familiar, y que ese rol se va perdiendo. A lo mejor era una matriarca o un patriarca, que era como el que llevaba como un pilar a la familia. Y ese rol se va desdibujando y se va de pronto como trasladando a otros miembros de la familia. A veces el cuidador asume incluso el rol como simbólico del familiar dentro del sistema. Entonces, eso es una cosa. Y también está la reorganización del sistema de cuidados, que lo que hemos visto, que es un poco lo que comentaba tanto el doctor Raurich como Nidia, es que este sistema de cuidados puede reorganizarse de forma implícita o explícita. Implícito es cuando en el fondo hay un cuidador que natural y orgánicamente empieza a asumir este cuidado, y a la medida que los demás empiezan como a ver que está todo bien, cuando en realidad sabemos que no, pero creen que está todo bien y les acomoda pensar que está todo bien, entonces orgánicamente hay uno que se va llevando más el peso. Y otra forma es algo un poco más explícito, un poco lo que plantea el doctor, que es hablar, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Quiénes son los que estamos acá? ¿Quién puede contribuir de qué manera? Distribuyamos esto de tal forma que el sistema de cuidados sea, en el fondo, se pueda mantener en el tiempo. Porque esta enfermedad es larga, no es que uno va a asumir, por ejemplo, no sé, para quienes tienen a lo mejor que están escuchando niños chicos, uno sabe que los niños chicos te van a demandar un montón, 1 o 2 años. Y claro, uno se sacrifica y es pesado y todo, pero sabe que después el niño va ganando independencia, entonces como que se vuelve un poco más fácil. Acá no, acá más bien al revés, se empieza a perder la independencia y eso se va agudizando con los años y dura mucho. O sea, puede durar 10 años, 15 años, dependiendo de la enfermedad y en qué estadio más o menos lleguemos, como mencionaba el doctor. Entonces, siendo tan largo, el sistema de cuidados tiene que ser sustentable en el tiempo. Uy, perdón, eso es mi ruido. No sé, pongo silencio acá. Sí, no te preocupes. Así que eso, en el fondo reorganizar el sistema de cuidados, pero ojalá que sea bien conversado, que sea algo discutido explícitamente, donde todos en el fondo hablemos con la verdad, y ojalá, a veces mediado con el equipo de salud. Creo que en ese sentido es un poco más fácil cuando es el médico o hay un equipo detrás que apoye al que está ejerciendo el rol de cuidado, porque para el que está ejerciendo el rol de cuidado ir a decir, oye, está pasando esto, no siempre la familia le toma el mismo peso que cuando lo comunica un equipo de salud. Así que en ese sentido me parece fundamental, ahora que tenemos ejes de demencia, empezar a incorporar estas buenas prácticas también en los equipos de salud, que no se queden solamente con dar el diagnóstico, sino también que hay muchas cosas que pasan después y que hay que pensar. No sé si con eso un poco la pregunta. Gracias, no contesté lo de la pandemia, pero sí, no te los tiempos de pandemia son súper difíciles. Y bueno, yo creo que cada equipo se ha organizado como ha podido, pero lo que hemos visto es que ha sido bien, bien tremendo en términos del encierro. Lidiar con esto ha sido complicado, por lo menos acá en la unidad, lo que hemos visto. Loreto, te pregunto a propósito de eso. Con silencio, Patricio. ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Te quería preguntar, Loreto, sobre esto, aprovechando de lo que decías, ¿te ha tocado en pandemia algún caso de algún familiar que tenga que diagnosticarse y comenzar el proceso en pandemia? Si nos puedes contar un poquito sobre eso, porque probablemente gente que nos está viendo está en ese caso y tiene muchas dudas de qué hacer en estos tiempos, si es que se diagnostica un familiar en estos tiempos. Bueno, debo aclarar que acá en la unidad de memoria yo soy la neuropsicóloga, entonces no estoy directamente involucrada con esa etapa. Acá tenemos una psicóloga clínica y una asistente social que hacen eso, pero sí lo han hecho. Y lo que hemos hecho, porque acá tenemos una organización donde el diagnóstico se anuncia con el equipo psicosocial. Está el médico y está la psicóloga y la asistente social. Y después viene un proceso de acompañamiento, que lo voy a hablar después más adelante, porque me parece que vamos a conversar un poco de eso. Donde en el fondo se da apoyo y se brinda apoyo a la familia de forma un poco más sistemática. Lo hemos hecho vía Zoom, vía telefónica, o sea, la vía que sea, y la verdad es que nos ha abierto un mundo de posibilidades, porque antes de la pandemia, donde no usábamos estos medios audiovisuales, a veces no siempre podía el familiar venir, o múltiples familiares venir. Había gente que era de fuera de Santiago, que no podía venir a las consultorías con los profesionales, y la verdad es que eso ahora lo hemos visto como una oportunidad, porque hemos podido aunar a más miembros de la familia que normalmente quizás no hubieran podido venir. Así que de hecho hemos considerado que quizás este tipo de estrategias
un poco a distancia, mezclado quizás con lo presencial, puede ser una estrategia que ocupemos a futuro, porque la verdad es que eso por lo menos ha sido algo muy beneficioso de este tiempo de pandemia. De esa forma hemos podido llegar, de hecho, a más gente. Qué bueno, Loreto, porque escuchándote un poco lo que nosotros también hemos experimentado en estos tiempos, también el hacer un centro de día online era un gran desafío. Nosotros, bueno, Nidia también participa con la señora Ana, y es todos los días, y claro, se abren oportunidades, gente de regiones, gente de otros lados que quizás por distintas razones nunca pudieron haberse atendido con un doctor, hoy día lo están haciendo en la corporación, y qué bueno que también le haya habido a ustedes bien. Y en eso, antes de seguir, quiero saludar a todos los amigos y amigas que están conectados. Hay harta gente conectada, harta gente mirándonos. Zoraida Colmenares, buenas tardes, nos dice. Maruca Muñoz, desde El Salvador, les saluda a tan excelente panel de profesionales. Rocío Chío, Portugal, saludos desde Bolivia. Buenas tardes desde Chile, Santiago, La Florida. Carol Canifo, desde Iquique, Ils, Habanés. Dice, buenas tardes, agradeciendo estas charlas tan necesarias para quienes vivimos con personas con Alzheimer y hoy no hay donde encontrar ayuda. Muchas gracias desde las regiones, nos dice, qué bonito. Quiero un poco tomar el punto que decía Loreto para preguntarte, Nidia, de este proceso. Me quedo con esta idea de que a diferencia de cuando tú decías, la mujer en este caso, principalmente, lamentablemente, en este país, donde los roles todavía no están asignados de forma equitativa, se lleva la mayor cantidad de carga, pero son 2 años, tú lo decías muy bien, uno se sacrifica, pero en este caso es al revés. Esto es progresivo, va aumentando la dependencia de nuestro familiar. Preguntarte, Nidia, ¿qué ajustes a tu vida diaria tuviste que hacer luego del diagnóstico de tu madre? ¿Qué cambios en tu día a día tuviste que realizar? Yo sé que tú vives con ella, que tienes que trabajar también. Cuéntanos un poco esas dificultades que probablemente muchos y muchas que nos están escuchando se vean identificadas y también que nos puedas contar cómo fuiste un poco tomando el control. Tomé ese concepto que decía Loreto, tú fuiste, estudiaste, te involucraste, fuiste a la corporación. Cuéntanos un poco tu experiencia sobre eso. Claro, una de las cosas y la primordial, la que me ha dado apoyo y que digo yo estoy parada gracias a la corporación. Otro de los cambios fue que porque me ayudaba una niña mientras yo trabajaba afuera y venía algunos días a la semana, yo tuve que empezar a venir todos los días. ¿Ya? Después con la pandemia ahí dejó de venir, pero yo estoy con teletrabajo, así que por ese lado estoy acá. Pero la corporación me ha ayudado con ciertos tips o detalles tan pequeños que uno, como no sabe, a uno no se le ocurren para que sea llevadera la enfermedad. Por ejemplo, algo que yo no sabía, que las tardes, por ejemplo, mi mamá se me alteraba. Y Pato Reyes dijo, pero Nidia, ¿sabes qué? Y me habló del ocaso de la tarde, sí. Empecé a encender las luces más temprano, se me solucionó el problema. Santauning. Claro. Sí. Y así. Otro tema fue en el baño, pusimos unas barras, también se me solucionó un problema que tenía ahí. Entonces, la corporación, y el apoyo para uno, porque yo estoy asistiendo los martes y los jueves al grupo de apoyo, y claro, ahí uno conversa, nosotros decimos, con gente que nos entendemos, estamos viviendo lo mismo. Entre todos nos damos tips, uno que hace esto, le sirve al otro, y también uno queda, de hecho, cuando se dijo que iba a ser semana por medio, estábamos tristes, porque lo echamos de menos el grupo. Así que esos cambios. Otro cambio que tuve que hacer es mantener la puerta con llave. Porque de repente mi mamá es como lenta para algunas cosas, pero para otras es súper rápida. Entonces de repente abría la puerta y se quería ir. Entonces ahora mantengo la puerta con llave, guardo yo la llave o la ando trayendo. Lo otro que no... tenía que andar corriendo porque no me podía yo demorar mucho porque ella se me asustaba. Eso era como en la etapa media cuando se dan cuenta de algunas cosas. Ya después como que no se le olvida. Por ejemplo, yo he salido a comprar o cosas estos días y no se queda tranquilita, pero a ratito. Pero igual tengo que andar corriendo. Eso es el cambio que uno vive. O sea, ahora con la pandemia ya aprendí a comprar por internet en el supermercado, entonces ya esas salidas me las voy a evitar. Voy a seguir comprando por internet porque
para evitar el salir, una por el contagio y lo otro por las demoras que a veces uno tiene por salir a comprar o hacer algo. Esos son los cambios. Y lo otro que mencionaba Loreto, el cambio de roles. Ese es el que más me ha costado, no, ahora ya lo tengo más asumido, pero al principio me costó mucho porque ella era la mamá y la que siempre tuvo control de cosas, no era autoritaria, ella no, pero sí, por ejemplo, ella se tomaba sus remedios y yo no me preocupaba. Ahora tengo que estar pendiente y pendiente de que se los tome, porque a veces lo echa a la taza y se disuelven ahí, o lo echa en una amiguita de pan, entonces hay que estar no solo pendiente de que se los tome, sino que cómo se los toma. Entonces eso demanda harto tiempo, pero gracias a Dios yo soy bien creyente, hay gente que también reza por mí, lo he podido controlar y gracias a todos los que nos ayudan de la corporación. Qué bueno, qué bonito testimonio, Nidia. Te estaba escuchando y emociones saber que estamos apoyando y ayudando con un granito de arena en este proceso, porque cuando partimos en esta dinámica de trabajar online, si bien es cierto, nos conocimos antes presencial, era un gran desafío. Era, por un lado, poder mantener este proyecto y además llegar a más y más personas. Y tú decías algo que me parece súper importante, que son estos roles que pueden ir cambiando producto de que, claro, probablemente sea mi mamá, mi abuela, y qué importante testimonio que tú nos das, porque leyendo los comentarios, mucha gente nos dice gracias por estos momentos desde Chillán, muy cierto, es lo que me pasa, dice María Ortiz, se identifica con tu testimonio, Nidia, harta gente, vamos a estar ahí también saludándolos al final. Doctor, le quiero preguntar, este paso, después de que ya se ha diagnosticado a alguna persona con demencia tipo Alzheimer, ¿cuáles son los pasos a seguir luego del diagnóstico? ¿Cada cuánto deberían ser los controles, los medicamentos? Claramente depende, y aquí no hay receta única, porque cada persona tiene un contexto y un mundo diferente, pero ¿cuáles son las indicaciones médicas generales y sobre todo esto de los controles, sobre todo en estos tiempos de dificultad para poder trasladarnos? Qué importantes son los controles, qué importante también, vamos a estar hablando también sobre la estimulación física y cognitiva en estos tiempos más aún. Cuéntenos un poquito, doctor, sobre los pasos a seguir que vienen luego del diagnóstico. Ok, oye, controles. Empiezo por eso, porque igual es más acotado. Yo diría que lo de los controles es bastante relativo, por descontado, que depende, por supuesto, de los controles. Claro, los controles después del primer diagnóstico y de idealmente de esta, en mi caso, de esta comunicación diagnóstica colectiva, ¿ya? Claro, mientras más próximos al diagnóstico, más necesidad hay por parte de la familia, ya eventualmente por parte del paciente, de tener unos controles frecuentes de manera de ir ajustando. Se supone que has introducido algunas medicaciones, hay que ver cómo han funcionado y por lo tanto yo diría, por ejemplo, que dentro después del diagnóstico y de la comunicación diagnóstica global, no debes dejar pasar más de, idealmente, yo diría 1 mes y medio, 2 meses, ¿ya? Para ver qué tal han funcionado determinadas, porque generalmente vamos con medicaciones asociadas, ¿ya? Y por otro lado, que se van a encontrar con un montón de novedades también, los cuidadores, en el sentido que no habían tenido en cuenta y que van a tener un montón de dudas, y por tanto, mientras más próximo el diagnóstico, más frecuente, diría yo, los controles, ¿ya? Eso en cuanto a los controles. En cuanto a los pasos a dar, yo aquí utilizaría un poquito la máxima, digamos, de la geriatría, que es donde yo me he formado, digamos, y entonces la geriatría se sostiene sobre 4 patas, ¿ya? Y yo creo que, digamos, en la enfermedad de Alzheimer y en las demencias en general, digamos, es particularmente aplicable. Una es la pata biomédica. Se supone que tú vas al médico y se preocupa de tu presión, tu glicemia, si tienes dolor, de si caminas de una determinada manera, digamos, ¿ya? Y entonces, cómo está el corazón, cómo está el riñón, cómo está, etcétera, se pide una analítica, y entonces la cuestión biomédica, por descontado, que es súper importante, ¿ya? Pero en la geriatría, la parte estrictamente biomédica es una parte de la forma en que tú abordas al paciente, ¿ya? Tiene otras 3 patas que son súper importantes y aplicadas a la enfermedad de Alzheimer, para decir que es la cognitivo-emocional, ¿ya? Que podríamos separarlas incluso en 5, ¿ya? Y sobre todo en una enfermedad como esta, o sea,
cognitivamente cómo está, evidentemente estamos hablando de Alzheimer, por lo tanto es un tema central, emocionalmente cómo está, ¿ya? Segunda pata, cognitivo-emocional. Tercera pata de la geriatría, lo funcional. ¿Cómo funciona esa persona en su día a día? Tenemos las actividades básicas, las actividades instrumentales de la vida diaria, y por lo tanto, ¿cómo camina? ¿Es capaz de bajar unas escaleras? ¿Es capaz de subirse a un autobús? ¿Es capaz de manejar dinero? ¿Es capaz de cocinar? ¿Ya? Se me viene así como un pequeño paréntesis, o sea, y que ilustra el tema de demencia en general, digamos, memoria versus demencia. Hacer una cazuela, ¿qué implica hacer una cazuela? ¿Ya? Aquí está como implicado todo. Hacer una cazuela implica primero que si lo asumes todo tú, que haces un listado o no, lo tienes el listado en la cabeza, digamos, de lo que vas a comprar. ¿Ya? Por lo tanto, tienes que transportarte al lugar, tienes que tener un listado, tienes que transportarte al lugar donde vas a comprar todos los elementos, al súper, digamos, donde vas a comprar todos los elementos para hacer la cazuela. ¿Ya? Que no se te olviden, por lo menos los esenciales y los básicos. Tienes que ser capaz de pagar, tienes que administrar dinero, ¿vale? Déficit de memoria, déficit, digamos, de restas, digamos, de matemáticas, etcétera, ya tienes complejidades para pagar, no te hagan el loco, digamos, con el vuelto y tal. Acordarte de todo. Tienes que llegar a casa, tienes que decir, oye, pero a ver, la carne se cocina, la carne para que quede blandita son por lo menos 2 horas de cocción, ya, si es, salvo que sea muy pequeñita. Pero claro, el zapallo son 15 minutos, el choclo igual son 30, ¿ya? Y por lo tanto, fíjate tú que aquí está como condensado en una cosa tan sencilla como hacer una cazuela o producir una cazuela o planificar hacer una cazuela y llevarla a cabo, está implicado todas las capacidades motrices, funcionales, cognitivas, etcétera, de una persona, ¿ya? Y entonces, demencia significa que hay un deterioro de la memoria con un deterioro de las funciones de la vida cotidiana, de la vida diaria, ¿ya? Pienso que eso puede ser como ilustrador. Estaba en la parte, digamos, diagnóstico biomédico, cognitivo-emocional, funcional, eres capaz de desplazarte, eres capaz de entender, eres capaz de comprar, etc. Y finalmente, cuarta parte, las redes, ¿ya? Todos sabemos lo importante que son las redes, ¿no? Nidia, Loreto, es decir, la persona que hasta hace poco funcionaba más o menos bien, iba tirando, digamos así, con esto, pero que vive sola, se nos presenta un tremendo problema, ¿no? Porque ya han habido algunos accidentes, digamos, con el tema del gas, con la puerta abierta, con la pérdida del monedero, con que fue a cobrar, digamos, la jubilación y resulta que no llegó con ella o llegó con la mitad, ¿ya? Y por lo tanto, el tema de redes, de cómo esa persona está, digamos, rodeada de una red que pueda cuidarla, es absolutamente fundamental para hacer este diagnóstico. Y por lo tanto yo diría que lo que yo intento hacer es este diagnóstico global, ¿ya? Y comunicar ese diagnóstico, sondear, comunicar ese diagnóstico global a la familia en esta reunión colectiva. Y entonces abordar la parte biomédica, muchas veces va acompañado de hipertensión, de problemas de trastorno del colesterol, de una diabetes, ¿ya? Muchas veces que son demencias vasculares en ese caso, ¿ya? Con todos esos factores, ¿ya? A veces va acompañado de trastornos, digamos, emocionales. Frecuentemente, yo no sé cuál será las tasas, quizás tú, Loreto, lo sabes mejor, las tasas de depresión, digamos, asociadas, digamos, a demencia, tanto en el paciente como en el cuidador principal, ¿ya? Y por tanto, tenemos que actuar allí. Volviendo a lo biomédico, en la parte cognitiva, ustedes saben, digamos, que hay, entre comillas, por lo menos 3, hay más, son 5, pero los que funcionan, los que se usan, son 3 antidemenciales, que son el donepezilo, la ribastigmina y la memantina, que son aprobados por la FDA, o sea, por la Food and Drug Administration, digamos, que es la que vigila la cuestión de las medicaciones, no solamente medicaciones, también los alimentos en Estados Unidos, ¿ya? Y entonces, estos 3 medicamentos, ¿ya? Uno de estos 3 o 2 de estos 3 los hacemos funcionar, ¿ya? Los damos para tratar de enlentecer el proceso propiamente de deterioro cognitivo. Digamos, la estadística, digamos, no es muy alentadora. Vamos a además bajarlo. Y entonces no es muy alentadora, pero
yo diría que sí, que, digamos, tiene cierto sustento, digamos, como para de entrada hacerlo, utilizarlo, ¿ya? El donepezil, se habla más bien de las fases más terminales, ¿ya? Entonces, del punto de vista, digamos, biomédico, también tratar adecuadamente una hipertensión, si la hay, la diabetes, por supuesto, porque son todos factores que contribuyen, digamos, a ir deteriorando más el cerebro, ¿ya? Tratar la parte emocional, si hay una depresión, ya, cosa altamente frecuente, pues usar, yo por lo menos no me corto, digamos, a la hora de usar un ISRS, un antidepresivo de las familias modernas de antidepresivos, digamos, si es que veo tristeza, si veo conciencia de enfermedad, si veo decir, no, es que soy una carga para mis hijas, es que estoy dando la lata, es que, etcétera, sobre todo cuando las personas, tengo la sensación que las personas que tienen más conciencia de enfermedad también tienen más riesgo, ¿ya? Más riesgo de caer en una depresión, porque son conscientes. Hay otros que son de un componente quizás más psicótico, más frontalizado, y que les da absolutamente todo lo mismo, digamos, pasan de todo, y el cuidador principal es el que carga con la mochila, con tutti, y el paciente no se entera de nada, ¿ya? Después, a nivel funcional, por supuesto, tú misma, Nidia, decías, oye, mira, pucha, cuidar, a ver, ya hay más riesgo ya no caminas porque demencia va asociada a edad, ¿no? O sea, claro, demencia, geriatría van súper asociados. Pucha, cuidar que la alfombra que no se vaya a tropezar, que la barrita, digamos, en el baño, que algo que no se vaya, digamos, que no se vaya a resbalar en un determinado, en la escalerita, digamos, de la subida, ¿ya? Que no se vaya a escapar, ¿ya? Porque justamente, digamos, esta no es mi casa y me quiero ir a mi casa, digamos, quizás yo diría que es el síntoma, o sea, es la cuestión más frecuente que se presenta como trastorno conductual asociado a la demencia. Esta no es mi casa, me quiero ir a mi casa, ¿ya? Y a partir de ahí dice, no, mamá, esta es su casa, digamos, esta es su casa, ¿ya? Mire usted, aquí está esto, aquí está la foto, aquí está allá. No, esta no es mi casa, yo me voy a mi casa. Y sobre todo al principio te pilla, digamos, desprevenido, y de repente la mamá donde está, el papá donde está, salió, ¿ya? Y se lo encuentran después, pues digamos que viene la policía, viene el carabinero, lo que fuera, ¿ya? Y entonces, pues estas cosas, digamos, hay que manejarlas. Los trastornos conductuales, por supuesto, hay mucho que hacer a nivel psicológico, hay muchos tips, la importancia de los grupos, digamos, como para compartir este tipo de tips, la no confrontación directa, digamos, una persona que te dice, bueno, dame desayuno, pero mamá, si le acabo de dar, ¿no? ¿Cómo que me diste, no? Me estás negando el desayuno, o yo dejé mi monedero aquí, ¿quién me lo sacó? ¿Ya? Porque se ha olvidado evidentemente que hace media hora, digamos, que cogió su monedero, lo metió en un cajón, digamos, pero con lo que se quedó es que el monedero estaba allí. Y además pueden entrar como factores así un poquito acusatorios, un poquito paranoides, etc. ¿Ya? Y en definitiva, digamos, para mí los pasos a dar, digamos, son analizar en conjunto, digamos, con la familia, toda esta red de cuestiones sobre las cuales de alguna manera podemos incidir en mayor o menor medida, ¿ya? Y tratar, digamos, de verlo globalmente, tratar de manejar evidentemente la cuestión biomédica, la cuestión funcional, si necesita, digamos, un burrito, si necesita un bastón, si necesita ayuda Hay personas que viven en un tercer piso y que es un gran problema, fíjate que tienen una demencia leve, levísima, incluso podrían salir sin perderse y eso, pero el problema es que tienen una poliartrosis, ¿ya? Y que resulta que bajar las 3 escaleras sin ascensor los deja inmovilizados, los deja, digamos, imposibilitados de salir y de hacer una serie de cosas que en otras condiciones podrían hacer. Y por lo tanto, mirar es todo este conjunto globalmente, ojalá con la familia, conversarlo, analizarlo, repetirlo, recitarlo e ir ajustando en función, digamos, de las respuestas médicas, conductuales, etcétera. Y yo diría que así, grosso modo, eso sería lo que podemos ofrecerle en cuanto a eso. Por supuesto, también entra todo lo que tenga que ver con información, necesitamos tiempo, el tiempo no lo tenemos, ir a las redes, ir a Corporación Alzheimer, a alzheimer.org, yo que sé, a la página, digamos, de NIH, de la National Institute of Health, digamos, que tienen apartados alucinantes en castellano, digamos, respecto a demencias, de manera de toda esta parte de la fase, que es muy larga, que puedes perder mucho tiempo en ello, oye, que se lo estudien un poquito, dar las referencias, los links de manera que se lo estudien un poquito y ganes más tiempo digamos, en poder comunicar tips
ajustes de medicaciones, ajustes de cuestiones que no entran en ningún manual para que las cosas funcionen lo mejor posible. Gracias, doctor. Qué importante el mensaje que nos dice, y de verdad mucha gente conectada. Dice Jacqueline Herrera, saludos, buenas tardes desde Iquique. María Isabel Peralta desde Ovalle, me ha tocado acompañar a mi tía y a mi papá con esta dolorosa enfermedad. Es muy incomprendido el acompañamiento. Gracias por el saludo inicial, por la memoria histórica, nos dice María Angélica Contreras. Harta gente, vamos a estar conversando sobre eso y vamos a la última parte después con las preguntas del público para ir cerrando. Ya se nos pasó el tiempo volando, pero muy, muy interesante. Quiero preguntarte, Loreto, sobre estas sugerencias que les podríamos dar a los familiares a la hora de enfrentar el diagnóstico de Alzheimer. ¿Cómo apoya el equipo de salud, y en específico la unidad de memoria donde tú trabajas, en el apoyo a las familias? Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia. Vamos a estar también compartiendo la experiencia que tenemos como corporación, pero cuéntanos del punto de vista del familiar, de los cuidadores, cómo podemos llegar a ello luego del diagnóstico. Bueno, la verdad es que yo creo que lo primero que habría que puntualizar es que pese a que la enfermedad pueda ser la misma en las distintas personas que llegan acá a consultar, y no siempre es la misma, además, porque como bien mencionaba el doctor, hay muchos tipos de demencia y cada una tiene su propia complejidad. Pero imaginemos que tenemos a dos personas con el mismo diagnóstico, en el mismo estadio, y les aseguro que la necesidad no es la misma. No hay ninguna persona igual a otra aunque tengan la misma enfermedad. Entonces, esa heterogeneidad, esa como gran variedad de las personas que tenemos que nos consultan, y no solo eso, sino de las necesidades que tienen, hacen que en el fondo hemos decidido tener un abordaje altamente individualizado. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de, como les conté antes, en el fondo se hace el anuncio del diagnóstico en conjunto con el equipo psicosocial, y luego a la semana se les cita para que vengan con o la asistente social o la psicóloga para empezar a decantar las necesidades y empezar a decantar las dudas. Porque cuando se te comunica el diagnóstico, yo creo que Nidia a lo mejor lo vivió, no lo sé, pero en el fondo te llega un nombre, una etiqueta, y las preguntas a veces vienen después. Es como cuando ya empiezas a decir, ya tienes esto, entonces, y te empiezan a ocurrir las preguntas a lo mejor a la semana, y ya perdiste, ya pasó la vieja, porque ya no estás con el doctor al frente. Entonces, un poco tendiendo a eso, es que hacemos como un contacto bien estrecho, no solamente al momento del diagnóstico, sino en el mes inmediatamente después, donde en el fondo tenemos un contacto muy regular, semanal, tratamos que sea con la persona que recibió este diagnóstico. Esto es lo que llamamos acompañamiento diagnóstico. Y en este proceso es que citamos a la familia, no solamente a quien está ejerciendo el cuidado de forma directa, sino también al resto de los miembros de la familia, para tratar de que la mayoría se involucre en este proceso. Porque la verdad es que lo que más ha mostrado evidencia que sirve es informar, tener información. Ahora, el tema está que tener información también es engañoso, ¿eh? O sea, tiene su lado engañoso, porque no es que queramos informar de todo lo que pueda pasar, porque eso es abrumador para cualquiera. Uno, porque no todos están como listos para escuchar toda la información que uno pueda recibir. Y dos, porque hay cosas que no te están pasando a ti, no en este momento, no en este estadio quizás. Quizás ahora a mí no me va a interesar saber qué es lo que pasa con la deglución cuando hay problemas para tragar, porque quizás está recién partiendo mi familiar, está en una etapa muy leve. Entonces, de aquí a 10 años más quizás que va a necesitar, y a lo mejor nunca, pues uno no sabe cómo sean las cosas. Entonces, se trata de entregar información acorde a en qué lugar está el familiar, en cuanto a cuán dispuesto está a escuchar información, cuán dispuesto al cambio también está, y en qué estadio está la persona. Se trata de hacer un poco ese match, y tratando de recoger las necesidades súper específicas que tengan. Entonces, por ahí tratamos de abordar el asunto. Pero claro, si es que no hay un equipo de salud, porque no en todas partes en Chile existe una unidad de memoria como la que tenemos acá, mi recomendación sería hacer lo que dijo Nidia al principio, que es informarse. Buscar información, buscar ayuda donde sea. O sea, está la Corporación Alzheimer, que es una corporación que afortunadamente es bien transversal y no depende de qué lugar de Chile tú estás inscrito. En un hospital sí depende del territorio, en fondo de dónde puedes llegar a consultar. Pero eso es fundamental, informarse, partir por ahí. Eso. Gracias, Loreto. Vamos a ir a las preguntas del público. Está muy entretenido este programa porque hay mucha gente conectada y creo que este tema probablemente identifica a muchos y a muchas. Vamos a ir con algunos saludos que estoy leyendo de harta gente que está participando. Desde Bolivia, nuevamente más gente de Bolivia. ¿Dónde está esa maravilla de atención? Dicen, el consultorio no se da. Mariela Fernández. Saludos, nos manda Maruca Muñoz desde El Salvador.
Tenemos harta gente conectada. Tengo una pregunta, Nidia, que te quiero hacer yo, bajo mi punto, por mi cuenta en este caso. Preguntarte sobre si hay algo que tú hayas aprendido en este camino, que nos pudieras decir a los familiares que están hoy día escuchándonos, viéndote, algún familiar, cuidadora probablemente, que está partiendo en este proceso. Cuéntanos un poco qué has aprendido en este camino, qué mensajes le podrías decir también a esa persona que quizás está hoy día en la misma situación que tú tuviste, o quizás recién partiendo. Cuéntanos un poco desde tu misma experiencia. Bueno, he aprendido mucho, mucho. De hecho, el Alzheimer es un duro enemigo, pero un buen maestro. Lo principal es buscar redes de apoyo, ¿ya? Y una de ellas es la corporación. Y también saber con quién uno puede contar, porque como hablábamos delante, hay gente que no entiende, por lo tanto uno no puede contarle un problema o algo que le pasó con el familiar, porque o le va a hacer un comentario que lo va a dejar peor. Identificar a esas personas que uno sí puede contarle algo. Y lo otro, que yo lo he practicado, que también lo dijo el doctor, el no contradecir. Yo lo aprendí en una de las primeras sesiones online de la señora Julia, la señora de don Sergio, Sí. que ella le tiene un mundo fabricado a don Sergio para que no se desestabilice, que a ello también le dije, oh, igual que la vida es bella. Entonces con mi mamá hago lo mismo. Si ella dice algo errado, eso es, y no le contradigo. Siempre y cuando no sea algo que ella haga o diga que le vaya a perjudicar para su salud o su integridad. Pero mientras no sea algo riesgoso para ella, démosle nomás, porque no tiene sentido, como me dijo también el doctor Farías, hay peleas que no vale la pena dar. Lo pasa mal el paciente y uno. Y eso podría decir, si están agobiados, claro, identificar a quién pueden contarle algo, porque es malo guardarse las cosas. Qué potente mensaje ese. Lo decía Pati, Pati Alegría, le mandamos saludos, nuestra presidenta, nos está comentando también, dice, qué potente frase es, duro enemigo, pero gran maestro. Qué buen... Muy buena, muy buena. Muy buena frase, sí. Muy buena. Voy a seguir leyendo algunos saludos y le quiero hacer también una pregunta al doctor y a Loreto. María Ortiz dice, hola, yo estoy colapsada, soy cuidadora de mi mamá y además soy mamá y esposa, soy la única que cuida. Laurita Insunza, vecina también de acá de Pudahuel, el cuidador por lo general queda solo y tiene poco apoyo, sobre todo ahora en pandemia. Solo llaman por teléfono y eso no alivia nada el trabajo del cuidador. Te mandan saludos, Nidia, Pamela Neira, dice, te entiendo, cariños, un abrazo a la distancia. María Ortiz dice, yo lloré mucho con el diagnóstico y ahora al ver cómo evoluciona avanza la enfermedad. Silvia Díaz, soy de Argentina y a mi esposo lo diagnosticaron con esta enfermedad a los 54 años. Es muy difícil aceptar la realidad. Leo mucho, trato de aprender de testimonios de personas. Saludos, dice también, nos manda Silvia Pizarro. Hola, yo cuido a mi mamá que tiene demencia vascular, somos 5 hermanos y solo la cuido yo. Mis hermanos prefieren enojarse, así no me ayudan y estoy muy agotada. Así que me gusta que podamos escuchar estas charlas, me ayudan mucho, muchas gracias. Fui cuidadora principal durante años hasta que colapsé y tuve que apartarme, y ahora lo hacen otras cuidadoras, pero superviso a la distancia y es como que no dejo nunca de preocuparme. Harto mensaje, probablemente no nos vamos a leer todo, pero mucho testimonio. Dice Karina González, este año ha sido difícil para mí, perdí a mi sobrino en febrero y estoy de duelo, más el cuidado de mi madre, más el encierro, pero pedí ayuda y estoy con 2 psicólogos y gratis, y me han ayudado mucho. Qué bonito ver cómo entre los mismos familiares se están ayudando. Aurora Belli le contesta, le dice, hola, me pasa lo mismo, te envío un abrazo. Qué bonito. Desde Coronel, octava región, Pame Neira. Saludos desde España, Pame Ayala. Saludos desde España, gracias por su ayuda, nos dice Pamela Ayala. ¿Cómo ayudar al paciente con esta enfermedad desde Panamá? Buena presentación. Noemí Medina, presidenta de Alzheimer Iberoamérica, nos dice saludos desde Buenos Aires, agradeciendo a la corporación y el valioso testimonio y conocimiento de los profesionales. Desde Chillán, María Fernández, harta gente conectada, probablemente tengamos más de 100 mensajes, mucha gente mandando mensajes de apoyo, contando sus testimonios. Desde Uruguay, Yanela Maffi,
excelente. El video sí, queda guardado, así que lo pueden revisar después para que lo puedan revisar. Marisa Pardo desde Buenos Aires, excelente información desde Buenos Aires, esposo con demencia frontotemporal. Saludos, saludos nos manda harta gente ahí. Gracias Miguel, gracias Loreto y gracias Nidia por tan buen programa, tan educativo y tan caro. Cariños a los tres, nos manda Pati Alegría, nuestra la presidenta. Saludos a la Pati. Duro enemigo, pero buen maestro, maravillosa discípula Nidia, generosa en su mensaje, abrazo afectuoso. Chacha Noemí Medina desde Buenos Aires. Bueno, saludos desde México, un fuerte abrazo, excelente aportación sobre el tema, Argel Grisol. Harta gente conectada, harta gente participando, y ahora estamos los cuatro aquí, y les quería pedir un mensaje, una reflexión final para irnos despidiendo. Ya estamos pasada la hora, estuvo muy entretenido y además muy, muy lindo el programa, yo me emocioné bastante, qué lindo ver los testimonios de distintas personas que también entre ellos se pueden retroalimentar, pero también escuchar la voz de los profesionales y también desde una cuidadora que vive día a día este proceso, entender que hoy día estamos en un momento donde la familia tiene que apoyarse, un poco el mensaje que siento que queda como de síntesis, lo que decía el doctor, que importante es involucrar a la familia, no solamente que sea una la persona, y en este caso la mayoría de mujeres que se llevan esta carga, y sobre todo entender que este proceso va cambiando, depende mucho de cómo es mi familiar, de cómo también fue, no hay receta única, y ahí pedirle al doctor un mensaje final, una reflexión final, ya para irnos despidiendo de nuestros amigos y amigas que hoy día estuvieron conectados con nosotros. Oye, no, mensaje final, no se me ocurre ninguno, salvo felicitar, digamos, a ti, Pato, a la corporación por esta iniciativa, que pienso que, y sobre todo con la más que aparente, digamos, impresión de que hay seguimiento, de que va creciendo, que de todo esto, y que esto sea un continuum, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, el tema es extensísimo, ¿ya? Pato, genial. Nidia, pucha, tu testimonio y tu frase, la verdad es que impresionante. O sea, de verdad que se aprende de los pacientes, se aprende. Yo, no sé, hay familiares, hay cuidadores que, pucha, que he llegado realmente a amarlos, así en términos, digamos, de cómo sale la bondad, la sabiduría, etcétera, de ahí puede salir de todo, por supuesto, el mundo no es ideal. Y Loreto, pucha, también me ha parecido así con una capacidad de síntesis, de colocar las cosas en su lugar, así que me ha encantado, y que me parece, y todo este tema, digamos, del seguimiento, del equipo de seguimiento, y lo importante que es eso, no es plantarle una etiqueta, digamos, esto, dejarla ahí, Alzheimer, ya, vale, escucha, ya. No es eso, hay miles de cosas que hacer, con cuidado, con cariño, con seriedad también, digamos, se puede ayudar un montón en un proceso, digamos, que incluso a veces, digamos, puede ser divertido. Yo hay gente, no sé, que se muere de la risa de las cosas, digamos, de los delirios, y por tanto también puede tener su cosa guapa, su cosa bella, y en definitiva humana, como eso, así, muy sensible. Muchas gracias, doctor. Loreto, pediste palabras finales, reflexiones finales. Estaba leyendo, siguen llegando mensajes. Saludos desde Puerto Peñasco, Sonora, México, desde Caleta de Tango, aquí cuidando a mi mamá y hijos. Desde Chile, Senama, gracias por su apoyo. Desde Temuco, Roxana San Juan. Una reflexión final, Loreto, para todos estos cuidadores y cuidadoras que nos están viendo hoy en día en esta transmisión. Bueno, la verdad es que me quedo con la frase de Nidia también, como esta enfermedad nos enseña. Yo estoy trabajando en estos ciertos años, desde que Pati Alegría me formó mis primeros años, hace no voy a decir cuántos años ya, algunos años atrás, y en todos estos años, de tanto ver esta situación de personas con demencia, con Alzheimer, donde el olvido es como lo que predomina, si hay una cosa que yo me he quedado como a nivel muy personal, se los digo, es como en el fondo lo único que nos vale es el presente. Para las personas con Alzheimer, el presente es lo único que existe. El pasado se empieza a desintegrar lentamente y el futuro no es imaginado, no es posible imaginar. Entonces, el único momento que tenemos es hoy. Capaz mañana, a lo mejor hoy se ríe, a lo mejor mañana no estar bien, bueno, hoy día está feliz, eso me vale. Y es centrarse un poco en el aquí y ahora, ¿no? Si es que alguien está escuchando y está a lo mejor acongojado, bueno, hoy día lo lograste, hoy día lo hiciste bien.
Mañana no sabemos, a lo mejor mañana tu familiar quizá ya no vas a poder cuidar más, quizá como decía alguien que estaba hablando, quizá alguien más va a cuidar y vas a ejercer de cuidados de otro lado. No importa, hoy día lo lograste, hoy día lo hiciste bien. Mañana no sabemos y tampoco importa. O sea, en el fondo es un poco centrarnos en lo que podemos hoy, en lo que disfrutamos hoy, lo que amamos hoy, porque hoy día nuestro familiar está con nosotros, está ahí, aunque sea como sea que esté, está. Así que eso, la verdad es que para mí es una lección de vida trabajar en esto, no solamente es algo que me apasiona desde lo académico, sino que también desde lo personal. Es una gran lección, como el centrarnos un poco en lo que tenemos ahora. Eso. Muchas gracias, Loreto. Nidia, nos queremos despedir con tus reflexiones finales para cerrar este programa. Mucha gente sigue comentando, ¿no? Hay incluso José Alejandro González desde Colombia nos manda un tráiler de una película que hizo en Colombia alrededor de la enfermedad de mi padre, creo que les puede ayudar a enfrentar lo que viven. Ahí le mandamos saludos a José Alejandro, que nos deja el link, y mucha gente también conectada. Aprovechamos, al final también voy a estar diciendo, pero aprovechamos de invitarlos a que se incorporen a las actividades de la corporación. Ahí les dejé el número. Nosotros trabajamos todos los días con estimulación cognitiva, tenemos el grupo de apoyo, atenciones médicas, nuestro financiamiento, y aquí aprovecho también de agradecer a muchos de ustedes que también han hecho esto posible. Nos financiamos mediante aportes voluntarios, así que esa ayuda es fundamental para continuar con este proyecto. Tenemos un gran equipo de profesionales que está desde marzo a la fecha en este tiempo de pandemia trabajando de forma online, así que aprovecho también de agradecerle a ustedes por hacer vivo este proyecto y que podamos continuar. También les dejo el número ahí para que puedan contactarse y poder participar de esta corporación, que no solamente son las atenciones médicas, sino que tratamos de tener una mirada global sobre eso. Y Nidia, quiero preguntarte, reflexiones finales, algún mensaje para toda esta gente que nos está viendo y también para nuestros amigos que están quizás con dudas de si su familiar tiene o no demencia y están recién partiendo, y qué integrados se pueden sentir también en los grupos de apoyo, en la experiencia que tú has tenido. Sí, vital la experiencia del grupo de apoyo, vital, y gracias siempre a que existen y que sigan por muchos años más. Bueno, hay palabras que, claro, como decía Loreto, cuando estén agobiados, porque yo también he estado agobiada, también he llorado mucho, aunque ahora se me ve bien, pasiva, todo, también he vivido mis momentos súper tristes. Y aprovecho de darle un saludo a mi prima Marcelita, que es la que me contiene cuando he hablado llorando a moco tendido, como se dice, y me consuela. Y eso, y a los familiares o amigos cercanos de los cuidadores, les pido empatía con el cuidador. A veces no queremos soluciones, solo queremos que nos escuchen. Eso. Y gracias por la invitación, Patricia. No, gracias a ti, Nidia. Qué lindo programa, qué bueno cerrar esta semana así. Tuvimos quizás muchas cosas en la semana cada uno de nosotros, y cerrarlo de esta manera, qué bonito. Estamos en el mes del Alzheimer, les queremos recordar que estamos en este mes con distintas actividades y retomamos estos programas semanales, los días miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Seguimos con los programas, y atentos a las redes sociales porque vamos a estar difundiendo distintas actividades en estos días. Y cierro con una frase: duro enemigo, pero qué buen maestro, nos decía Nidia, y también un poco lo que refleja esta difícil situación que está viviendo Chile también. Duro enemigo, pero también nos deja mucha enseñanza, un gran maestro. Y agradecerle nuevamente al doctor Miguel Raurich, doctor médico de la Universidad de Chile, también doctor de nuestra corporación Alzheimer Chile, Loreto Lavarría, neuropsicóloga de la Universidad de Chile, y también ahí desde el Banco de Memoria. ¿Cómo es el nombre específico, Loreto, del Hospital Salvador? La Unidad de Memoria. La Unidad de Memoria del Hospital Salvador. Ahí también le mandamos saludos a todos ellos que hacen una tremenda labor en estos tiempos de dificultad. Y a Nidia Orellana, ella es contadora, es familiar, miembro de la Corporación Alzheimer Chile, y también a su madre, la señora Ana, a la distancia le mandamos saludos. Muchas gracias, nos vemos. A todos ustedes también, amigos y amigas que nos vieron hoy día. Nos vemos en otra ocasión, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.